Dios ha venido a la tierra para que sus palabras se emitan desde la carne, no como en tiempos de Moisés, cuando Dios hablaba desde el cielo. Después sus palabras se cumplirán en la era del reino milenario. Serán verdades que todos podrán ver y contemplar con sus propios ojos. Este es el gran sentido de la encarnación de Dios por la carne y las palabras se cumple la obra del Espíritu. Esto significa el Verbo se hace carne y aparece la palabra en carne. Solo Dios habla la voluntad del Espíritu. Solo en la carne habla en su nombre. Las palabras se aclaran en Dios encarnado y guían a todos los demás. Nadie está exento en este ámbito. Todos existen por estas declaraciones. Se llega a conocer los que así no lo hacen. Desvarían si piensan que recibirán palabra del cielo. Así la encarnación de Dios demuestra su autoridad, hace a todos Ok, aquí estamos, es Jonathan y Paula. Hola. Somos de Movimiento de Esperanza, The Hope Movement. Esto es sesión 21 de Teología 101, 21 semanas haciendo teología. Hablamos de atributos de Dios, suficiente escritura, depravidad total, y mucho más. Los videos están aquí en la página y también en nuestro website hopemovement.com. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy complicado. La semana pasada hablamos de la Trinidad y también muy complicado. Y hoy vamos a hablar de encarnación de Cristo. Y esto es fundamental de nuestra creencia como cristianos, que Jesús es Dios y Jesús tomó forma de ser humano, 100% hombre, 100% ser humano, para
para mostrarnos cómo vivir como seres humanos, una vida perfecta, obedecer la ley perfectamente bien, y murió en nuestro lugar, expiación, tomó la ira de Dios que nosotros merecemos, para que podamos estar en Cristo, justificado, adoptado en su familia, y algún día estar glorificado con Él. Y entonces, primero vamos a comenzar con la preencarnación, por falta de otra palabra, de Cristo. ¿Qué era Cristo antes que la encarnación? Porque siempre la gente piensa que Jesús no existió hasta que nació en Belén. Entonces, el testimonio bíblico sobre el Señor y Salvador Jesucristo está tejido como un hilo. Y también tú puedes ver la historia de Cristo, las profecías, y Cristo en cada libro de la Biblia está enfocado en mostrando la depravidad de seres humanos. Podemos ver su electo Israel siempre rechazando a Dios, que un día están alabando, otro día están haciendo lo que está bueno en sus ojos. Un día no quieren un rey porque no eran satisfechos de tener Dios como su rey. Entonces, cuando un rey entra a la historia, que hay reyes buenos, reyes malos, hay pura disfunción en la vida de Israel, los judíos. Y entonces esto es mostrando la necesidad de un salvador, un sacerdote y un profeta que va a cumplir y hacer cumplir el plan de Dios permanente, una vez para siempre. Y algo muy bonito es en Apocalipsis 19:10, cuando habla como segunda persona de la divinidad, la persona y la obra de Salvador constituyen el testimonio centro de toda la escritura. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es espíritu que inspira la profecía. Entonces, vamos a ver rápido la eternidad pasada. Jesús siempre existió por eternidad. Eterno Hijo de Dios. Apariciones en el Antiguo Testamento, actividades de Cristo en el Antiguo Testamento y profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Y después vamos a seguir con la encarnación, y también, si no puede ver mi camisa, también es la unión hipostática. Y eso va a describir cómo funciona la divinidad y humanidad de Cristo. Entonces la escritura habla tanto de los dos, de la deidad y la humanidad de Cristo. La persona de Cristo es completamente divina y plenamente humana, un principio que la iglesia primitiva defendió una y otra vez. Solo una descripción completamente bíblica puede proporcionar una revelación precisa de la existencia del Hijo de Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Un arreglo cronológico de la existencia de la segunda persona de la Trinidad debe comenzar con la eternidad pasada. Entonces, la semana pasada hablamos de la Trinidad. Y no sé, ¿quieres leer esta parte sobre la Trinidad? La doctrina de la Trinidad. Simplemente es que Dios es absolutamente y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Cada persona de la Trinidad posee toda la esencia indivisa de Dios. Este hecho significa que las tres personas, aunque distintas entre sí, son iguales en cada perfección o atributo de la esencia divina. La formulación bautismal trinitaria indica la coigualdad entre las tres personas de la Trinidad. Por tanto,
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, 19. Así es. Entonces si quieres más información de la Trinidad, porque hablamos mucho de esto en la semana pasada, entonces ahí está en el website, en video, y también tenemos escrito también descripción de Trinidad. Pero hablando más de su preexistencia, la segunda persona de Trinidad residió en el cielo y vino a la tierra desde el cielo en un momento de la concepción milagrosa de su naturaleza humana en el vientre de Virgen María. Y eso puede encontrar en Mateo capítulo 1, 18 hasta 25. También puedes encontrar en Lucas capítulo 1, 26 hasta 38. Y fue enviado por la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, como resultado del amor de Dios por la humanidad. Porque tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Eso es encontrado en Juan capítulo 3, 16 hasta 17. Entonces, la segunda persona de la deidad existió antes de la creación del universo. Eso es algo muy importante para la gente entender. Y podemos encontrar mucha evidencia de esto. Y vamos a leer versículos porque queremos que la Biblia habla por nosotros, que no es nuestra interpretaciones, pero que todo lo que digamos es bíblico. Y vamos a ver exactamente qué dice la Biblia. La Biblia lo identifica como el creador. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Esto está en Juan 1, 3. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Juan 1, 10. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio de el cual vivimos. Primera de Corintios 8, 6. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Colosenses 1, 16, 17. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Hebreos 1, 2. En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Hebreos 1, 10. Gracias. Entonces, el creador de todas las cosas debe existir antes de su acto de creación, antes de la existencia de todas las cosas creadas. La segunda persona de la divinidad es eterna en su naturaleza y existencia. La declaración bíblica más clara aparece en Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. También es interesante, en inglés, el verbo es igual, pero que dice la palabra. Entonces, como hablamos de la Biblia, la palabra, entonces Él es la revelación de los misterios de Dios. En el principio, oh Señor, tú firmaste la tierra. Eso es lo que Pablo acaba de leer. Y en Hebreos, sí, 1:10. Entonces, vamos a seguir con la otra parte de profecías en el Testamento Antiguo.
Y en el principio, ay, está copiado varias veces aquí. Perdón, en Salmos 102, 25 hasta 27, es una profecía, como acabamos de leer en Hebreos 1, 10 hasta 12. Tú puedes ver básicamente la misma cosa en Salmos. Y si quieres leer esta parte aquí en Salmos, porque acabas de leer en Hebreos, es básicamente igual, pero estamos mostrando cómo Jesús cumplió la profecía de Antiguo. Uh-huh. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Exacto. Entonces, en Hebreos tú puedes leer la misma cosa, es mostrando que Él cumplió esta profecía en Salmos. Cristo siempre ha existido como el Hijo de Dios, pero se convirtió en un niño solo en el momento de la concepción milagrosa. Y no sé si quieres compartir esta parte aquí. Pablo tiene algo muy, muy bueno sobre este tema. Aquí hablamos del nacimiento virginal. Las escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Eso están en el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer se llamará Santo, Hijo de Dios. Esto está en Lucas 1:35. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas 1:35 conecta esta concepción por el Espíritu Santo con la santidad o pureza moral de Cristo. Y la reflexión en ese hecho nos permite entender que gracias a la ausencia de un padre humano, Jesús no era completamente un descendiente de Adán, y que esa interrupción de la línea de descendencia fue el método que Dios usó para hacer que Jesús fuera completamente humano sin que heredara el pecado de Adán. Eso es muy importante que lo sepan. Jesús no heredó una naturaleza la gente se pregunta, pero ¿por qué Jesús no heredó una naturaleza pecaminosa de María? Eso es una enseñanza que se ve mucho. La Iglesia Católica Romana responde a esa pregunta diciendo que María misma estaba libre de pecado, pero las Escrituras no enseñan eso, y de todas maneras eso no resuelve el problema. ¿Acaso no heredó María el pecado de su madre? Aquí viene otra doctrina de la Iglesia Católica que enseña acerca de la Inmaculada Concepción, que no se refiere a la concepción de Jesús en el vientre de María, sino a la concepción de María en el vientre de su madre, y enseña que María estaba libre de la herencia de pecado. Una respuesta para esto es que la obra del Espíritu Santo en María debe haber prevenido no solo la transmisión de pecado de José, porque Jesús no tuvo padre humano, sino también que fue una forma milagrosa. Un milagro, pues, fue explícalo usted, que usted sabe explicarlo mejor. No, está haciendo bien. Lo que quiere decir esto es que siempre le han enseñado a uno que Jesús viene con la sangre de María, con el ADN de María, con todo de María, y que tal vez tuvo pecado. Eso es una confusión que siempre le enseñan a uno. Es mal. Jesús es una obra del Espíritu Santo. No tuvo padre y no tuvo María fue el envase, fue el medio para nacer, pero hasta ahí. Sí, y la cosa también, yo recuerdo en un estudio que tuvimos en el trabajo, y se llama Michelle, y dijo en la oración de María, cuando dice mi Salvador, si ella no tuvo pecado, porque necesita un Salvador. Todos necesitamos Salvador. Y eso es algo que seres humanos
leen la Biblia y ponen, y cuando una religión o culto tiene una idea o una revelación de ser humano, lo que hacen es miren la Biblia y toman versículos que pueden confirmar, parecer que confirman su creencia. Y eso es peligroso. Tiene que ver en el contexto de la Biblia. Y voy a darte un ejemplo en un momento sobre esto. Pero es tan importante entender que Padre, Hijo, Espíritu Santo siempre existió, estuvieron satisfechos entre ellos, con amor, con todos los atributos entre ellos, y tomaron una decisión de hacer un plan de salvación. Y qué mejor forma de hacerlo es porque Él es soberano en control de cada aspecto igual de salvación, que Jesús hizo creación en el principio, que hizo Adán en la forma en la imagen de ellos. Vamos a ser hombre en nuestra imagen, y Adán fue criado, era perfecto, tuvo un cuerpo glorificado, igual como era sin enfermedades, sin pecados, sin nada de esas cosas, y la ley fue escrito en su corazón. ¿Y qué es la ley? Los mandamientos son para mostrar la enfermedad que tenemos como seres humanos, y el evangelio que Jesús es el Salvador, es la cura de nuestra enfermedad. Entonces, cuando Adán desobedeció, que todo el mundo era corrupto en pecado. La Biblia dice en Romanos 3, ninguno es bueno, nadie es bueno, nadie hace bien. Entonces, tuvo que escribir la ley en piedra, que es dura, que es castiga, y imposible de cumplir completamente bien, perfectamente bien. Y dice, si rompes una ley, ya mereces infierno. Pero cuando Jesús llegó, él cumplió lo que hombre no era capaz de cumplir. Y él obedeció la ley perfectamente bien. Él dijo que no llegué para eliminar la ley, pero para cumplir la ley. Él dijo que todo lo que Moisés habló era de mí. Entonces, ya estamos viendo que él era para ser un sacrificio, tuvo que ser un ser humano, y también mostrarnos cómo vivir perfectamente bien, para ser nuestro sacerdote, para ser nuestro profeta, para ser nuestro rey. Tuvo que hacer la encarnación, y es un plan perfecto. Y ahora que tenemos la ley escrita en nuestro corazón por Espíritu Santo que está en nosotros como cristianos. Y siguiendo con esto, por todo el Testamento Antiguo podemos ver que el Hijo siempre era hijo de Dios. Now, imagínate que esto es una referencia para que seres humanos puedan entender. Y tú puedes ver el título de Hijo de Dios cuando se aplica a Cristo en la Escritura, parece siempre hablar de su deidad esencial y absoluta igualdad con Dios. Y eso es algo muy importante. Eso es hablando de este tema, de tomar algo fuera del contexto de la Biblia. Mucha gente van a leer Juan 5:18, cuando ellos estaban buscando una forma de darle muerte, como matar a Jesús. Y estaban acusándolo por blasfemia. Y en este versículo dice, porque no solo él estaba quebrantando el sábado, sino que estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndolo igual a Dios. En esta cultura, el hijo adulto de alguien importante era considerado igual en estatura
y privilegio con el Padre. Entonces, imagínate si alguien está leyendo esto, testigo Jehová, algo así, que va a mirar esto, pues ya ves que él dijo que él es el hijo de Dios. Él no está diciendo que él es Dios, él está diciendo que él es hijo. Él dijo que llamando a Dios su propio Padre. Entonces, él es menos porque él es solamente hijo. Pero esto es torciendo la Biblia para justificar tu blasfemia. Y lo que es que la cotora en la Biblia, ellos entendieron muy bien, fariseos entendieron muy bien lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, si yo digo que él es mi padre o soy hijo, porque está hablando en una forma para seres humanos entender, está diciendo que yo soy Dios, porque lo que el Padre tiene es mío. Yo soy igual, yo tengo su sangre, yo tengo su poder, yo tengo sus atributos. Y entonces esto es algo muy importante, especialmente para religiones que están torciendo la Biblia. Y no me importa si es católico, testigo de Jehová, si es protestante, no me importa quién son. Si están leyendo la Biblia fuera de contexto, que es falso, es blasfemia, y corre de este lugar y busca la palabra de Dios y para que encuentres la verdad. Y entonces, eso es algo muy importante. Entonces, él siempre era Dios. Esencia plena y indivisa de Dios pertenece igualmente a Padre, a Hijo, a Espíritu Santo. Dios no es sino una esencia. Pero él existe en tres personas. Las tres personas son iguales, pero siguen siendo personas distintas. Es algo un misterio que no podemos entender. Pero otra cosa que vamos a ver es por el Antiguo Testamento. Hay un termo de teología que se llama teofania. Tal vez nunca has escuchado esto. Es una manifestación de Dios en la Biblia. Entonces, por toda la Biblia, tú puedes ver Dios en diferentes formas. Esto es decir que en su sentido más restrictivo es una aparición visible de Dios en un periodo de Antiguo Testamento con frecuencia, pero no siempre en forma humana. Algunas de estas teofanías se encuentran en estos pasajes y vamos a leer algunos. Hay muchos, como en Génesis 12, 7 hasta 9, tú puedes encontrar que Dios se pareció a Abraham. En Génesis 18, 1 a 33, un día Abraham tuvo visitas, 2 ángeles, Dios mismo, y él los invitó a entrar a su casa. Y muchos están hablando de que esto era Cristo en pre-encarnación, no era en la forma de ser humano. Entonces, Génesis 32, 22 hasta 30, cuando Jacob estaba luchando, y hay palabras que hay señales que cuando Jacob luchó con lo que parecía ser un hombre, pero realmente era Dios. Y entonces estamos viendo ya la Dios visible, y muchos están diciendo que esto es la preencarnación de Cristo que apareció en el Antiguo Testamento. Y hay mucho más que puedes leer cuando tienes tiempo. Éxodo 3, 2, Éxodo 4, 17, Éxodo 24, 9 hasta 11, y Job 38, yo no tengo, pues capítulo 38 y hasta 42. Hay muchas conversaciones entre Dios y Job. Entonces, esto es algo hermoso de ver que el Testamento antiguo, imagínate, Pablo y los discípulos solo tuvieron el Antiguo Testamento. Entonces, esto para ellos era evangelio, porque cuando ellos estaban leyendo la Biblia, ellos estaban viendo
profecías y actividades de Cristo por las palabras. Estaba cumpliendo. Entonces, cuando Pablo estaba predicando la palabra, él estaba predicando lo que en el Antiguo Testamento, y porque era por todo el Antiguo Testamento. Y también tú puedes ver las referencias en los libros de Pablo, por ejemplo, y hay referencias usando versículos de Antiguo. Jesús igual hizo la misma cosa. Cuando él dijo en la cruz que ya se cumplió, estaba repitiendo salmos, y hay mucho de esto. Hay profecías por el Antiguo Testamento, por ejemplo, la semilla de mujer, Génesis 3:15, y tú puedes encontrar esto cumplido en Gálatas 4:4 y Hebreos 2:14. Por los hijos de Noé, Génesis 9:27, y está cumplido en Lucas 3:36. Hay un montón. Semilla de Abraham, Génesis 12:3. Y puedes ver que está cumplido en Mateo 1:1, Gálatas 3:8 y Gálatas 3:16. Siguiendo un poquito más, no hueso fue quebrado, Números 9:12. Y eso es cumplido en Juan 19:36. Tú puedes ver cómo Pablo y los discípulos eran capaces de usar el Antiguo para predicar el Evangelio. Que alguien viene por la redención de su electo. Esto puedes encontrar en Job 19, versículo 25 hasta 27. Ahí en el Nuevo puedes encontrar que está cumplido en Juan capítulo 5 hasta 28 hasta 29, Gálatas 4, versículo 4 hasta 5, Efesios 1:7, etcétera, etcétera. Y hay mucho más. Solo hay resurrección, Salmos 49:15, cumplido en Marcos 16:6, que un amigo lo traicionó, Judas, que Salmos 55:12 hasta 14, cumplido en Juan 13:18, que la gente estaba odiando a Jesús sin razón, Salmos 35:19, cumplido en Juan, perdí mi lugar, Juan 15:24. Entonces hay una lista, para mostrarte, ahí está mucho, y eso es solamente una página. Hay muchas páginas que tengo aquí. Lea, yo tengo que 4 páginas de profecías y cumplida. Y también en Salmos, tú puedes encontrar, lea Salmos 2, 1 hasta 12. Eso habla de la encarnación, crucifixión y resurrección. Salmos 22 es muy conocido, que Jesús repite palabras en estos momentos, usando salmos. Entonces, actividades por el Antiguo Testamento, obras de Cristo, como es Dios en su forma de preencarnación. Podemos leer algunas cosas. Hay 3 áreas que vamos a enfocar: creación, providencia y revelación, 4, y que Él juzga también. Entonces vamos a leer algunos versículos para mostrarte actividades de Jesús en el pasado y también en el presente. En la creación, Juan 1:3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:10, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. La providencia. La providencia, en la providencia, Génesis 1:26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Revelación. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. En Juan 17:14. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él juzga. Juan 5:22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Entonces, una buena razón para buscar en el Antiguo Testamento las profecías es para conocer a Cristo, y también es confirmación que nuestra fe es basado en algo real, que no es ningún libro, Corán, el libro de Mormones, la versión de Testigo Jehová, que cambian cosas en la Biblia, y eso es algo muy peligroso. Se vea Apocalipsis, que habla que si alguien pone más palabras en este libro, que están abajo de una maldición. Entonces, puedes ver por antiguo Cristo, y tú puedes ver las promesas cumplidas en el nuevo. Es confirmación que no es, tú puedes ver el plan de Dios, y que es perfecto, y hay misterios, hay cosas que no vamos a entender completamente bien, pero también cuando tenemos fe y confianza en un Dios soberano y descansamos en su soberanía, que podemos confiar que las cosas que no entiendo, yo sé que es perfecto, es por mi bien, es para su gloria. Entonces la encarnación, y vamos a, probablemente tenemos que hacer dos partes de esto, pero vamos a leer una parte aquí, y el siguiente video vamos a hacer la unión hipostática. Mi camisa. Jesús era Dios, hombre verdadero y completamente Dios, así como verdadero y plenamente humano. En su encarnación manifestó exteriormente su esencia divina eterna, y en griego es morfe, o también tomar forma. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, perdón. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante de los seres humanos. Y eso es algo muy importante de enfocar terminando en esta sección, que mucha gente van a decir otra vez, torciendo la Biblia, y especialmente gente que quieren decir que Cristo era profeta, o Jesús era un ángel, o Jesús era otra cosa, no sé. Y van a decir, pues mira como un ejemplo cuando el gentil, la mujer, estaba pidiendo de él. Y él dijo, ¿por qué vamos a dar? Esto obviamente no tengo el versículo enfrente de mí, entonces no estoy diciendo exactamente, pero básicamente, ¿por qué dar algo a un perro? Y después, entonces, él en este tiempo, los judíos consideró gentiles como un perro, como menos que ellos. Y entonces, básicamente estaba diciendo que esto es reservado para judíos, no por el gentil. Y después tú puedes ver que él
parece que él cambió y comenzó y dio cuenta que no, ella es para ella. Y la gente va a decir, ya ves, él no es Dios, que él estaba aprendiendo, que no sabía esto. La otra cosa cuando dice que solo el Padre sabe la fecha de mi venida. Ya ves que ni Jesús sabe cuándo viene, solo el Padre. Entonces el Padre es más importante que Hijo, porque no están separando ellos. Eso es bien peligroso, porque la cosa es, ¿qué dice este versículo? Que él no consideró él igual a Dios. Él estaba bajándose voluntariamente bajo de la posición de un Dios soberano para tomar la forma de un ser humano, 100% hombre, pero 100% Dios. Y voluntariamente no sabía cosas porque era su decisión de no saber esas cosas, porque él estaba caminando en nuestros zapatos como seres humanos. No es que entonces ya sabe todo, ya sabe cuándo viene. Sí, uno se queda ahí pegado en el mismo tiempo. Ajá. Y eso es algo muy importante de entender. Entonces él bajó y abandonó toda la grandeza del cielo, toda la adoración de los ángeles, abandonó la compañía de su Padre y Espíritu Santo. Y la Biblia habla que como Dios es bello, es hermoso. Hablamos de esto sobre sus atributos. Y bajó, y en Isaías dice que era algo feo, que no llamó atención, que cambió su ropa de rey por ropa de pobre, que no tuvo un lugar para descansar su cabeza, que fue abandonado de todos. ¿Qué pasó en el jardín cuando después de los discípulos, los soldados llegaron y dice que todos lo abandonaron? Y entonces estamos viendo la verdad de quién es Cristo, que fue humillado, sintió dolor, sintió buen ejemplo de esas cosas. Que Jesús es divino, Juan 1:1. Pero también asumió el cuerpo humano para identificarse como la humanidad. Nació de una mujer. Pablo habló de esto, que ella es simplemente un vaso. Espíritu Santo era lo que produció encarnación de Cristo en su vientre. Nada más. Él era un milagro. Y entonces puedes encontrar eso en Mateo 1, Lucas 2. Él comía la comida. Entonces, como un ser humano, Mateo 4:2. Dormía, Lucas 8:23. Experimentó la tentación, Mateo 4:1 hasta 11. Y igual de otros seres humanos puede sudar. Lucas 22:43 hasta 44. Sangrar, Juan 19:34. También mostró emociones humanas, incluyendo la ira, Marcos 3:5, y la alegría, Juan 15:11, y a pesar, Mateo 25:37. Entonces, estamos viendo quién es Dios. En términos de su plan divino, Jesús también se hizo humano como parte de su plan para morir en nuestro lugar como sacrificio. Y si puedes leer, terminando en esto, Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, además, con el fin de resucitar, el primero tenía que morir físicamente y para que él era capaz de tomar, requerido de tomar un cuerpo físico. Y de hecho, nuestra salvación depende totalmente
en la venida de Cristo, en Jesús, a este mundo en forma humana. Romanos 5:8 dice claramente, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor se mostró totalmente en tomar forma humana y permitir que ese cuerpo fuera destruido como un sacrificio por nosotros. Igual si lees Isaías 53, perdón, vamos a leer esto en el próximo video, pero toma tiempo para leer esto. Y la diferencia de cualquier otro ser humano, Jesús vivió en un cuerpo humano, pero no pecó. Hebreos 4:15 explica. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, he resistido la tentación a la perfección. Mateo 4:1-11, relevando tanto su plena deidad y plena humanidad. La resurrección de Jesús también única. El levantó a otros de entre los muertos durante su vida, pero solo Jesús volvió a la vida bajo de su propio poder. Su resurrección es posible solo porque Él tomó la forma humana y murió primero. Esta resurrección sorprendió a sus seguidores, pero al mismo tiempo les impulsó a compartir su mensaje con otros. De hecho, apóstol Pablo se refirió a la resurrección como un asunto de primera importancia, 1 Corintios 15:3, y él escribió, y es Cristo, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es lesoria, y todavía están en sus pecados. Y se dio cuenta de que aparte de la muerte y la resurrección de Jesús, no existiría el fundamento del cristianismo. La encarnación es valiosa para nuestro estudio de muchas maneras. Y en ella descubrimos un Dios que nos ama tanto, que vino a la tierra y toma forma humana para nuestro beneficio. En última instancia, a renunciar a su vida para pagar por nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna con Él. Como declara Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, vamos a terminar con un video muy corto que es como explica rápido en un minuto lo que hablamos. El siguiente video que vamos a hacer, vamos a continuar con este tema con un poquito más detalle de lo que hablamos hoy, y también vamos a hablar de la unión hipostática, que va a explicar bien todas esas cosas en una forma más fácil. Y terminando, vamos a leer, y toma tiempo también durante esta semana para estar preparado por la próxima semana. Lee Isaías 53. Isaías 53 es como 12 versículos. Filipenses 2:6-11. Estos, sí, 6-11 está bien. Y vamos a hablar de estos versículos en la próxima semana. Entonces, terminamos con este video y espero que tengan una linda noche. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor.
Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Entonces podemos terminar en esta primera parte de encarnación de Cristo con esta palabra. Amén. Eso dice mucho esta última parte. Gracias a todos. Vemos que hay gente de Guatemala, de Colombia, de Miami, de muchas partes, Belice, que están viendo, y estamos muy agradecidos de tener a todos ustedes con nosotros. Esto es para glorificar a Dios solamente y para que podamos aprender juntos. Mientras que ustedes están aprendiendo, estamos aprendiendo, y esto es para el bien de todos, para que podamos conocer a Cristo mejor y conocer su palabra, que es suficiente para aquellos que no conocen Cristo o piensen que son cristianos, y profesen esto con la boca, pero no sienten un cambio en su vida. Oramos que Espíritu Santo está regenerando tu corazón, dándote un nuevo corazón, quitando el corazón de piedra y dándote un corazón que es sensible a la voz de Dios, y que comience a ver tus pecados por los ojos de Dios. Comiences a odiar tus pecados y a arrepentir. Y eso no tienes que esperar a alguien decir, venga en un altar o repetir esta oración. Esto es un grito de tu alma profundamente que perdóname mis pecados, y de dar vuelta a tus pecados y no volver. Y cada día estamos matando pecado. Algo entra a la vida, tenemos que matarlo. Y la cosa buena es cuando eso es justificado y adoptado en la familia de Dios, lleno del Espíritu Santo, que Jesús está haciendo intercesión por nosotros, por sus hijos, por sus hermanos que en Cristo, por salvación, y diciendo, ayúdanos a preservarnos hasta el final. Entonces, eso es algo hermoso. Y si tienes preguntas, por favor, escríbenos. Aquí estamos para orar y compartir cualquier cosa. Entonces, espero que tienes una linda noche y nos vemos el próximo lunes, y vamos a seguir con la segunda parte de encarnación de Cristo. Chao. Chao.